14. El eros y las variedades de embriaguez. Nos queda considerar la teoría del amor que Platón expone por boca de Diotima, pero antes será necesario evocar lo que dice Platón de la forma superior del eros como estado, o sea, considerado simplemente en cuanto contenido de la conciencia. Personificado Eros es llamado en el banquete poderoso demonio mediador entre la naturaleza divina y la naturaleza mortal. Colma el espacio que separa la una de la otra. En el Fedro se habla largo y tendido de la manía. No es fácil traducir este término, puesto que la versión literal hace pensar en algo negativo y desequilibrado, igual que el término furor, tan apreciado por los humanistas del Renacimiento, los furores heroicos en Giordano Bruno. Podría hablarse de un estado de arrebato, de entusiasmo divino, de exaltación o de embriaguez lúcida, lo cual nos remite muy exactamente a lo que ya hemos dicho sobre la materia prima de todo estado erótico. Platón destaca aquí un punto esencial al distinguir dos formas de manía. Una deriva de enfermedad humana y otra de exaltación divina, por la cual nos sentimos ajenos a las leyes y a las normas habituales. La segunda, dice Platón, dista mucho de causarnos miedo. De ella pueden derivarse grandes beneficios. Refiriéndose precisamente al Eros, dice: es una aventura grandísima la manía que los dioses nos dispensan, haciendo nacer el amor en el ánimo de aquel que ama y de aquel que es amado. Lo que importa aquí realmente es que el eros como manía se inserta en un contexto más extenso que hace que destaque bien su posible dimensión metafísica. Platón, en efecto, distingue cuatro tipos de manía positiva, no patológica, no infrahumana, refiriéndolos respectivamente a cuatro divinidades: la manía del amor, ligada a Afrodita y a Eros; la manía profética de Apolo; la manía de los iniciados de Dioniso; y la manía poética de las musas. Marsilio Ficino dirá que son esas especies de furor que Dios nos inspira elevando al hombre por encima del hombre y que en Dios lo convierten. Si se deja de lado la manía poética, que solo pudo tener carácter no profano en otro tiempo, cuando el arte no era cosa subjetiva, cuando el poeta era también un vidente y la poesía era un Carmen, el fondo común de estas formas sigue siendo el mismo: un estado de embriaguez apropiada para provocar una autotrascendencia y las variantes de una experiencia suprasensible, en el amante pues no menos que en el iniciado dionisíaco, en aquel cuya visión supera el límite del tiempo, y en el sujeto de la experiencia mágica. Es curioso que ni Platón ni sus comentaristas hayan mencionado otra variedad del mismo tipo de embriaguez lúcida y anagógica tendente hacia lo alto, la variedad heroica que se podría colocar bajo el signo de Marte. Esto es curioso en la medida en que la antigüedad tuvo en consideración casos en los que también la experiencia heroica puede ofrecer posibilidades iniciáticas. Podría recordarse finalmente el tipo de embriaguez sagrada propia de los coribantes y los curetas, con sus técnicas específicas que no carecían de relación con la danza. De todos modos, las referencias son precisas. Se considera pues la existencia de un conjunto del que el eros sexual no es más que un elemento, una especialización. Su materia prima es una embriaguez animadora y liberadora que, desde el momento en que obedece exclusivamente a su metafísica definida por el mito del andrógino, tendrá como posibilidad suprema una ceremonia
como dice precisamente Platón. Luego, un equivalente de la iniciación en los misterios. A fin de cuentas, es muy significativo que la palabra orgía, que se ha terminado asociando únicamente al desencadenamiento de las pasiones y a la sexualidad, pudiese estar asociada en el origen al adjetivo sagrado, las sagradas orgías. En efecto, orgía designaba el estado de exaltación entusiasta que en los misterios antiguos conducía a la realización iniciática. Pero cuando esta embriaguez del eros en sí, emparentada con las demás embriagueces de orden suprasensible de que habla Platón, se especializa y se convierte en deseo, y luego en deseo únicamente carnal, cuando, por decirlo así, pasa de condicionante a condicionada, ligándose totalmente a los determinismos biológicos y a las turbias sensaciones de la naturaleza inferior. Entonces se degrada y cae en la forma constituida por el placer, por la voluptuosidad venusina. También aquí habrá que distinguir 3 grados. El placer posee un carácter difuso, todavía extático, cuando el momento magnético del amor, por la consiguiente amalgama fluídica de los dos seres, es lo bastante intensa. Cuando desaparece esta intensidad debido al hábito de llevar a cabo el acto físico con la misma persona, el placer tiende cada vez más a localizarse corporalmente en ciertas zonas o ciertos órganos, esencialmente los órganos sexuales. El hombre está notoriamente más predispuesto que la mujer a esta involución suplementaria. Tenemos por último el placer disociado de toda experiencia o colapso, disociado del estado de manía, de la pura embriaguez exaltada y lúcida llevada por un elemento suprasensible. Constituye la contrapartida de abortar la tentativa del eros como impulso hacia el ser absoluto y la inmortalidad en el círculo de la generación física, a la que corresponderá, como veremos, la segunda teoría del amor, la expuesta por Diotima. En este contexto no será inútil referirse otra vez a la oposición platónica entre dos especies de manía para desarrollar su contenido. En general, cuando se manifiesta el estado del que hablábamos, quedan suspendidas las facultades del individuo corriente. Su mente humanas, como dicen los hindúes, queda excluida o bien es arrebatada por cuanto obedece a una fuerza diferente. Esa fuerza puede ser ontológicamente superior o inferior al principio de la personalidad humana. De ahí la posibilidad y la idea de una embriaguez extática de carácter abiertamente regresivo. La magia sexual muy particularmente actúa en esta sutilísima línea divisoria. A modo de ilustración teórica, puede aludirse ahora a la interpretación desviada de un autor que hemos citado ya, Ludwig Claix. Este recogió parcialmente los puntos de vista platónicos, puso de relieve la elementalidad del hecho constituido en el eros por la embriaguez o manía, contra las diversas interpretaciones psicológicas o fisiológicas, reconociendo la dimensión no física y las potencialidades extáticas de esa embriaguez. Pero el punto central de su interpretación es el siguiente: no es el espíritu del hombre el que se libera en el éxtasis, sino el alma, y ésta no se libera del cuerpo, sino del espíritu. Si bien en este autor el espíritu no es el todo el espíritu, sino a fin de cuentas un sinónimo de mente, eso no quita que el alma de la que habla corresponda a los estratos inferiores, casi inconscientes, que limitan con el bios del ser humano, a la parte yin y no yang de él.
Puede decirse pues que el éxtasis que Claix tiene en consideración es un éxtasis telúrico, incluso demónico. Su contenido emotivo ya lo había designado la tradición hindú mediante el término rasasvadana. Existe pues una fenomenología bien diferenciada de la manía y del eros, cuya importancia desde el punto de vista práctico nunca se resaltará bastante. Hay que convencerse con todo de que tanto a la posibilidad negativa de que acabamos de hablar como la posibilidad opuesta positiva de una manía divina están alejadas por igual tanto de toda manía de origen patológico como del impulso bruto y ciego del eros animalizado. Los etnólogos, como los historiadores de las religiones y los psicólogos contemporáneos, no se preocupan lo más mínimo de estas importantes distinciones.